Muy bien. Buenos días a todos y gracias por participar. Bueno, vamos a realizar ahora un grupo de discusión. Entonces, se trata de que vosotros deis vuestra opinión al respecto sobre el tema. Sería conveniente que respetaseis el turno de palabra. No importa que vuestra opinión sea mejor, o sea, no estéis pendientes de si que lo que vais a decir es correcto o no, lo que se trata es de que deis vuestra opinión y, bueno, ¿tiene precio la salud? Bueno, pues si tiene precio la salud, yo creo que hoy en día, dentro de este orden social estipulado, el sistema neoliberalista en el que vivimos se encarga de mercantilizarlo todo. Y hasta tal punto de mercantilizar nuestro cuerpo, donde lo que quieren es que vayamos al mercado a adquirir los productos, a adquirir nuestra salud, nuestra salvación, donde incluso en puntos de vida o muerte, tales como enfermedades como la hepatitis C o incluso la diabetes, tenemos que recurrir a gastos excesivos para poder adquirir el tratamiento adecuado. En el caso de dos casos concretos, hepatitis C y diabetes, en el caso de la diabetes ya el gobierno del PP durante el gobierno de Aznar se quitó el tratamiento de la diabetes de la seguridad social y por lo tanto todos aquellos diabéticos en este país, muchos, no tienen aquella suficiente para comprar constantemente insulina, agujas, etc. porque es un tratamiento, porque insulina dependiente es pincharse 5 veces al día. En el caso de la hepatitis C hay datos objetivos, como por ejemplo en Estados Unidos el tratamiento cuesta 60.000 euros, 60.000 dólares, y en España costaría unos 25.000 dólares, cuando el coste real del tratamiento, o sea, su producto en sí elaborado, los costes de financiación, los pagos, la materia, son de unos 60 dólares. ¿Vale? ¿A dónde quiero llegar con esto? Quiero llegar que debemos, a lo mejor, no nacionalizar totalmente el sistema de la salud, ya que se puede tener derecho a que determinados individuos de alta renta de capital en nuestra sociedad pueda irse a otros países para recibir tratamiento a los mejores doctores y de los mejores cirujanos, o el tratamiento que requiera. Pero sí una fuerte intervención estatal, ya que no se debe permitir que un ciudadano, por una elección de un empresario, llegue hasta el punto de morir. Ya son 7 los muertos en este país en las últimas semanas por hepatitis C, así que yo creo que lo importante es fuerte intervención del Estado y descentralizar la sanidad de las multinacionales. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho, pero por poner un poco el enfoque contrario, sí que es cierto que muchas veces tú puedes ir a la sala de espera de cualquier sala de emergencias y tal, y como no hay que aportar nada, pues muchas veces te encuentras como que la gente va allí pues por hacer algo, sobre todo la gente mayor, y a la hora de consumir
medicamentos o lo que sea, muchas veces tienes tantas píldoras al mes y o se pierden o no se hace buen uso de ello y se acaban como tirando recursos que al Estado también le cuestan cierto dinero. Pero bueno, aún así esto sería más que nada el argumento que te pueden dar ellos para poner todos estos impuestos que están poniendo y todo esto. Pero sí que es cierto que un poco también hay que poner por parte del ciudadano un poco más de responsabilidad en según qué aspectos. También por parte del trabajador del sistema público sanitario a la hora de los materiales que son costosos, muchas veces también se hace un uso excesivo de ellos y de forma irresponsable, y eso también es un gasto bastante elevado para el Estado. Pero bueno, es por poner un poco el otro enfoque. También yo creo que lo que la gente podría decir en contra de lo que has explicado tú es que hay gente que en toda su vida no necesita prácticamente ir al médico para nada y que la mayoría de sus muchísimos impuestos suyos van destinados a gente que no le importa. Es bastante cínico, pero al fin y al cabo es realista. No gastas, si a lo mejor durante toda tu vida en impuestos te gastas, yo qué sé, la mitad en sanidad y no vas al médico más que 2 o 3 veces, y a lo mejor otra persona que desde que nace tiene que constantemente ir al médico, a lo mejor cáncer o cualquier cosa que necesita un tratamiento muy muy caro, que es más o menos igualdad, pero para una persona es más justa que para otra. Claro, pues también entra en juego la seguridad que te da el tener garantizada una sanidad es impagable, porque vale, tú no puedes ir al médico, pero quién sabe cuándo vas a sufrir una enfermedad así aleatoria. Es eso. Y bueno, respecto a la pregunta de si la salud tiene precio, a nivel moral, cualquier persona diría que no tiene precio, claramente, ¿no? Porque una persona pagaría lo que fuera por estar saludable. Pero luego sí es verdad que tenemos unos recursos limitados que hay que administrar. Por eso yo creo que, como habéis dicho, hay que buscar un equilibrio entre sector privado y sector público. A lo mejor no estoy tan a favor contigo de que tiene que haber una tan fuerte intervención estatal, pero sí que tiene que haber una ligera intervención, sobre todo en estos casos que ha surgido como el de la hepatitis C, en el que el precio del medicamento está multiplicado por 1000. Eso es aceptable. ¿Creéis que es justo el precio de los medicamentos? O si las empresas, o si las farmacéuticas deben de ser empresas que solo busquen el beneficio privado. Yo creo que está claro que las farmacéuticas es completamente eso. No, yo no veo una empresa farmacéutica como una hermanita de la caridad, por así decirlo. La gente va a crear medicamentos para que la gente los compre. Y yo creo que, a ver, puede ser un poco, no sé cómo decirlo, se me ha ido la palabra, en fin, algo como muy, es que justo esa palabra la definía, pero bueno, es decir, o sea, las empresas farmacéuticas, o sea, ese beneficio que buscan es ganar dinero, y si hace falta crear enfermedad entre la población para poder ganarlo, pues están dispuestos. Es más, yo creo que actualmente se hace. No se ha destapado, no se ha descubierto, no es algo que la gente conozca, pero yo creo que en muchas empresas es lo que hay. Si una farmacéutica espera que la gente se ponga enferma para poder vender su medicamento, podría ser la ruina. A lo mejor pueden ser medicamentos que en realidad pues, el índice de enfermedad que van a curar pues, no es alto. Entonces, si las farmacéuticas pretenden ganar ese dinero que pretenden, claro, el coste del medicamento es elevado. Entonces, si pretenden ganar dinero, muchas veces pues, se produce esa propia enfermedad para poder vender. Por eso yo creo que la salud y esas farmacéuticas buscan ese beneficio. O sea, la salud tiene un precio ahora mismo. Yo no estoy muy de acuerdo en esto de que las farmacéuticas expanden las enfermedades, pero sí que es verdad que funcionan mediante el ánimo de lucro, igual que cualquier otra empresa que funciona fuera del sector público. Así funciona
funcionan los mercados. Ellos se limitan a cubrir unas necesidades y ponen el precio que la gente está dispuesta a pagar. Pero claro, a veces no es, ¿cómo decirlo? No es éticamente correcto. Ahí es donde debe intervenir el Estado, en esas ocasiones. Bueno, yo personalmente respondo también un poquito a las distintas intervenciones. Tienes razón en una cosa, y es que puede haber gente que se pueda fácilmente aprovechar de este sistema. A lo que se le llama, también es como quien viene a la universidad solo a consumir clases, a lo que se le llama parásito social, o se me olvidó el término en inglés. Free rider, gracias. Claro, eso equivale a una responsabilidad y después una elección racional del médico de cabecera, en este caso, el que te atienda. Y por lo tanto, mediante la tributación, también, al fin y al cabo, ya estás pagando sanidad, pero depende de esa responsabilidad y esa elección racional, y que junto a lo que tú decías, pertenece no tanto a igualdad, sino a una reciprocidad social. Claro, tú puedes no estar enfermo toda una vida y estás pagando como para tener acceso a la sanidad, pero eso va también a repercutir en el resto de personas socialmente, y también repercutirá en tu persona, a lo mejor no en otros ámbitos, sino en ámbitos educativos o en ámbitos de disfrutar de espacios limpios como limpieza. Después, respecto a la segunda pregunta, es muy importante saber cómo también esa manipulación de los medios para intereses económicos, tanto como el virus gripe A, que se hizo como, la MediaMarkt se hizo como una alerta máxima de tenemos un virus en España, tenemos que comprar vacunas, comprar, y resulta que el virus no fue tanto como se gastó, y las farmacéuticas aumentaron sus beneficios un 83% en el trimestre del año, ¿fue en el 2011? No me acuerdo el año, así que no faltará el dato. Sí que es cierto que una investigación a nivel científico en un laboratorio, siempre que es financiado de forma privada, suele ser bastante, como está enfocada básicamente a generar beneficio, pues suele ser bastante más rentable que cualquier tipo de investigación pública. Y entonces ahí está un poco las dos cosas, porque mientras sean privadas las farmacéuticas, esto va a seguir ocurriendo, porque si quieren sobrevivir necesitan beneficio. Pero por otro lado, si el Estado pudiese financiar investigación y, digamos, nacionalizar un poco, ni que sea lo básico, los medicamentos básicos, y venderlo a precio de coste, pero lo que pasa es que la investigación pública, como no tiene detrás ese buscar todo el rato rentabilidad, pues hasta qué punto conviene hacerlo, hasta qué punto funcionaría. Son los problemas de investigación pública, por la falta de incentivos para crear nuevos medicamentos, porque al fin y al cabo los que mayor cantidad de investigaciones llevan a cabo en términos de farmacia son las farmacéuticas. Las empresas privadas no son ni empresas públicas, la investigación detrás son empresas privadas. Por eso, como lo de antes, hay que montar cierto equilibrio entre la regulación estatal y sector privado, para que no caigan los incentivos a seguir investigando en este ámbito. Creo que el Estado ya hace de mediador entre la farmacéutica y el ciudadano, ofreciendo, digamos, más ventajas al ciudadano y que no pague todo lo que pide la farmacéutica, pero... Vale, ahora me perdí. Estás hablando entre la moderación entre el Estado, entre el ciudadano y las empresas farmacéuticas. Sí.
Pues yo creo que, aunque quizás las farmacéuticas no sean las que crean las enfermedades, sí que crean de cierto modo necesidad. En plan, a través de los anuncios, publicidad y todo eso, crean necesidad. En plan, a lo mejor el estrés o la ansiedad es algo que no es palpable, no es algo que te puedan decir tienes estrés o ansiedad, porque no es algo, es prácticamente psicológico. Entonces, si a lo mejor te dicen que en la tele te enseñan que si estás nervioso un día, tienes ansiedad y necesitas tomarte tal medicamento para estar mejor, o que solo porque un día te duele la cabeza o el estómago necesites tomarte una pastilla, quiero decir, también crean necesidad de me duele la cabeza, me tomo una pastilla, que eso también lo hemos hecho. En plan, en vez de esperarte a que se te pase de forma natural, tomas una pastilla y tiras. Y también creo que buscan muchísima rentabilidad, que si hubiese más intervención del Estado sobre las empresas, se controlaría. Por ejemplo, si tienen la capacidad de crear una pastilla para solucionar una enfermedad, o de crear una pastilla para que si te la tomas todos los meses no la padezcas, crearán la de todos los meses para que dependas de eso. Es necesidad, quiero decir, crear la necesidad, la rentabilidad para ellos. Si crean dependencia sobre ti, sobre un medicamento, ganan ellos. No buscan la salud, buscan el beneficio propio. Pero hablas un poco de llegar un poco incluso a la conspiración, o de que... No, conspiración no, pero por ejemplo que si un medicamento sale más rentable, pero hay otro que es más efectivo, digamos que van a intentar que el otro no salga tanto como esto. Sobre todo si incluso a lo mejor no boicotear el resto, porque, o al menos no de forma directa, pero si dentro de una propia farmacéutica descubren un medicamento que erradica una enfermedad para siempre y otro que la regule, está claro que sacan al mercado la que la regule. Y si nadie se entera de que han descubierto la que lo erradica, eso queda. Por eso que... Bueno, pero yo creo que al fin y al cabo el beneficio de una empresa viene de la capacidad que tiene esa empresa para cubrir las necesidades de los ciudadanos, ¿no? Entonces digo yo, si enfermedades tan horribles como el del cáncer, el SIDA, yo con la cantidad de demanda que tiene de un medicamento, ¿no les saldría rentable a las farmacéuticas sacar ese medicamento para venta? Y el prestigio que daría también Claro, sí. a una empresa. Yo creo que se refiere más, en plan, por ejemplo en el cáncer, sí que hay quimio que con el tiempo y con suerte sí que te curas. Pero a lo mejor si hay un producto que directamente con eso ya te curas, O una vacuna o algo que... una vacuna o algo que ya para siempre te lo cures, que a lo mejor solo tienes que pagarlo una vez, que vale, puede ser caro, pero lo pagas una vez y ya está, a que la quimio que tienes que... son muchísimos, que no sé cuántas sesiones son, pero son muchísimas. Y aunque la sanidad nosotros no lo notemos mucho, un amigo mío vive en Estados Unidos y tuvo cáncer. Y es carísimo, pero muchísimo. En plan, te arruinas solo con sobrevivir. Y si en vez de eso tienes que pagar una vez y ya te curas, no le saldría rentable. O sea, quiero decirle, creo que le saldría más rentable tener ahora esto, que son muchísimas sesiones para curarte, que a lo mejor el prestigio que puedas ganar por sacar un medicamento que de una vez lo puedes. Pues siempre y cuando el Estado no fije el precio de la empresa puede poner sobre ese medicamento el precio que le dé gana para sacar el beneficio que quiera. Si se encuentra en una situación de monopolio, es la única empresa que ha producido el medicamento, fija el precio que quiera y los beneficios pueden seguir siendo los mismos. Sí, pero quiero decir, a lo mejor serán durante una temporada más elevados, pero al fin y al cabo, si una empresa lo ha descubierto, el resto lo hará. Y ahí la competencia irá compitiendo hasta que el precio más o menos se equilibre. Aunque no sea con el Estado, entre ellas, que sí, yo que sé, un mes, un año, sí que estará esa empresa tendrá el monopolio, pero no durará para siempre. No creo que le salga rentable. Bueno, la patente de los medicamentos no sé cuántos años son, pero luego ahí está. Claro, tú puedes sacar la patente, tu medicamento, te puedes hacer rico durante esos años, pero luego la patente es pública. No entiendo mucho, pero sé que luego salen los medicamentos genéricos, que es una copia, entonces ya ahí ya pierde dinero. Claro, es eso. Pero debe haber bastante transparencia y debe estar bastante regulado, yo creo, ya
de que una empresa publique sus resultados de investigación y no sé, no creo que sea tan fácil esconder si tú consigues cualquier cosa. Debe haber un seguimiento por parte de algún organismo externo a las empresas que vea que están consiguiendo y que... no sé. ¿Pero crees que lo hay o crees que debería haberlo? Debería haberlo. Pero yo pienso que ya debe haber algo, porque ya son muchos años y algún tipo de regulación seguramente haya. Pues no sé si esa regulación no sirve para nada, no sé. Yo creo que no, porque al fin y al cabo son empresas privadas, quiero decir. Si lo que hagas dentro de Claro. la privada es tu empresa privada. O sea, ya que al fin y al cabo el beneficio va a ser para ti, no voy a gastar dinero público en investigar qué resultados sacas, porque por mucho que investiguen, en plan, ha descubierto la cura para el cáncer, si la empresa no lo quiere, tiene derecho. Entonces, O sea, vamos a una investigación pública, entonces sí que hay un control, un seguimiento, claro. Y lo están financiando, evidentemente. Tienen que ver en qué invierten su dinero. Pero es lo que ha dicho Óscar, o sea, si es de financiación privada, el Estado, por así decirlo, no tiene derecho a meter las narices en lo que están haciendo. Claro, si es pública y no hay un control, evidentemente es un tema ya un poco más serio. Y desde otros países, ya que tenemos en la mesa gente de otras nacionalidades, ¿qué visión hay respecto al tema? Yo creo que si el Estado dice vamos a pagar el medicamento por la gente que no puede pagarlo, al menos los farmacéuticos deberían decir no vamos a subir el precio tanto, porque claro, solo hay una cantidad limitada de gente que paga este servicio. Si no hay demasiado o bastante dinero, el Estado no puede comprar ese medicamento. Al final, los farmacéuticos no tienen esos beneficios. Creo que debería ser una limitación por ellos también para subir los precios. Bueno, yo también estoy de acuerdo, pero la verdad es que creo que los precios de costes no son bastante transparentes, porque la gente no sabe qué paga y cuánto tiene que pagar, porque la verdad es que no sabemos bastante de los precios de investigación. Y creo que muchas veces farmacéuticos que se lo aprovechan para su beneficio. En el caso también de Latinoamérica, otra vez existiendo esa intervención del Estado, se tomaron en dos países concretos medidas de pagar a médicos según tu doctorado, según una especie de meritocracia, según tu preparación, más o menos. Por lo tanto, esos médicos seguirían ganando dinero y vivirían en estados bastante buenos. Son los casos de Evo Morales en Bolivia y de Mujica en Uruguay, donde desde hace unos años ya se está disfrutando en estos países de una sanidad de calidad, donde los indígenas, que en el caso de Bolivia con Evo Morales, antes tenían un difícil acceso a la sanidad, e incluso dado por su condición de etnia, y ahora mismo tiene casi el 90% la población acceso a una sanidad de calidad. Entonces es el caso de que constantemente estamos volviendo a no tanto un debate como el sentido de salud, de qué necesitamos o qué no necesitamos, sino de un sentido de beneficio, de economía, de mercado, porque claro, es que hasta que no rompamos esta idea, este concepto de pensar en nuestra salud como una moneda de cambio, entonces no podremos entre todos romper este paradigma. Por lo tanto, lo que debemos es superar esta masa crítica que nos ha impuesto. ¿Qué es la masa crítica? Pues el punto donde los mercados pueden apretar para que no te estalle la sociedad, para que no se te levante en masa y te proteste mediante distintas medidas. Entonces ahora te vamos a poner 1 euro para las recetas, como se puso aquí en Madrid. Pues ahora te vamos a quitar, por no insistir, te vamos a quitar la diabetes, tal enfermedad, y ya no la va a pagar la seguridad social. Vale, pero poco a poco, constantemente, como si no te das cuenta inconscientemente, como te das cuenta, estamos hoy en día, donde la gente ha caído en ese fatalismo, en el fatalismo de
¿para qué voy a pagar? Es culpa mía, tenía que haberme cuidado más, es que no tengo dinero para comprar productos de calidad, por lo tanto como mal, o tengo 2 comidas al día. Entonces ya como que nos estamos autoechando la culpa, cuando la culpa de verdaderamente es salir a la calle, como mediante las instituciones, o sea, decir, no, o sea, no puedes tener la elección de la vida o de la muerte, jugar a ser Dios una multinacional. ¿Por qué? Por unos beneficios. No, pues mira, doctor, eres el mejor de tal universidad, tienes doctorado tal, pues nos vas a trabajar a la seguridad social, pero no te vamos a pagar una mierda, sino te vamos a pagar esta. ¿Por qué? Porque tienes este título, porque tú has tenido una inversión a lo largo de tu vida para educar, has pagado matrículas, has pagado ollas, has pagado libros, etc. Pues entonces esa inversión, como tú has invertido tal cantidad, pues te va a ser devuelta y tú trabajarás al servicio de la sociedad, por lo tanto. Igual que investigación, sino que la investigación sea al cargo del Estado. Pero claro, ¿qué pasa? Me podrían decir que no hay dinero en las arcas del Estado, estamos en déficit, entonces ya pasaremos entonces a la reestructuración de la deuda y entraríamos ya en un debate más extenso de que no voy a irme por las ramas. Eso por un lado, y por otro también, desde los organismos internacionales debería haber un intento de, como la salud no puede ser mercancía, un intento de regular un poco o de no tratar a las farmacéuticas igual que otras cosas que dan servicios necesarios, que no son iPhones o cosas materiales, sino cosas necesarias, pues sí que hay que regular de alguna manera, pues eso, pedirle muchas más cosas que a otras empresas, más transparencia, las cuentas, que no puedan exprimir al máximo, o sea, llegar al límite, o sea, saber qué te puede pagar cada estado y ponerlo al máximo sabiendo que está recortando de otros lados para poder dártelo a ti. Y un poco, aparte de lo que tú has dicho, es decir, financiarlo desde dentro, también regular lo privado de esta forma para que no se puedan aprovechar. La pregunta es cómo. Es muy bonito, ¿no? No, ahí está. Ahí está, que bueno, si fuera posible, adelante, vamos, apostemos por ello, pero es muy difícil, muy difícil, y más la situación de hoy en día que hay de... Sí, sobre todo cuando el que suele decidir es un país donde el estado de bienestar no existe casi, que es Estados Unidos. Entonces es bastante difícil. La medida del cómo, ya pasaríamos a los sectores políticos. La medida del cómo sería lo de volver a anteponer nuestro gasto social a la deuda privada. O sea, tenemos en este país deudas fraudulentas, ilegítimas, que no nos pertenecen, y personalmente, así con palabras claras, que la paguen ellos. Ni nuestras familias no adquirieron esa deuda, las instituciones públicas, tales como la Universidad Complutense de Madrid, pues en el caso de Gustavo, tampoco adquirieron esa deuda privada, y no podemos seguir permitiéndonos seguir pagando excesivamente, porque se recortó unos 10 millones en sanidad en el año 2013 para pagar a la banca, a Bankia, en este caso 23 millones. O sea, no podemos seguir en este estado. Entonces, claro, como si seguimos pagando deuda privada, que nos pertenece ese dinero de las arcas del Estado a nosotros, a la sociedad, al pueblo español, entonces, ¿cómo vamos a invertir? Pero yo no hablo de sanidad, educación, las calles, limpieza, o sea, es totalmente inviable. Por lo tanto, yo creo que todo pasará por esa, insisto, reestructuración de la deuda, donde el gasto social se anteponga siempre a los personalismos de ciertos empresarios y a la condición que los pongan los mercados, sino que el mercado esté condicionado por el Estado. Yo no estoy muy de acuerdo con esa visión de la deuda pública. La deuda pública es deuda pública. No, deuda privada. Ah, ¿te refieres a la deuda privada? Sí, claro. ¿Dije deuda pública? Has dicho deuda pública, Ah, que estamos... lo siento, que la deuda privada que se está pagando y se intenta poner el gasto social a la deuda privada. Lo siento, si es la deuda pública. Vale, bueno, de todas formas, al fin y al cabo, la deuda privada no la paga el Estado. La deuda privada la pagan las familias, las empresas. Por eso, el hecho de que tengamos una deuda privada de un 200% respecto del PIB no incide sobre los ámbitos del sector público, ¿no?
otro caso es la deuda pública. La deuda pública, hasta un 90% del PIB más o menos, alrededor, sí que supone un obstáculo al desarrollo de políticas de investigación. Eso sí que estoy de acuerdo contigo, que habría que hacer una reestructuración de la deuda. Por ejemplo, en el caso de la deuda que adquiere el Estado a favor del Banco Santander y del BBVA, que financian la compra de deuda mediante el Banco Central Europeo. Eso, bueno, volviendo un poco al tema de fondo, ¿qué repercusión creéis que estas decisiones políticas en este ámbito, qué consecuencias han tenido en la población de a pie, en los individuos, sobre todo de clases menos pudientes? Pues un poco ya lo que se ha comentado antes, pensarte un poco más si vas a ir o no al médico y a lo mejor esperar un poco más a que luego al final puede ser peor. Pero sí que un poco no usar los derechos que tienes cuando deberías, sino esperarte un poco por miedo a que pueda haber yo qué sé, pues económicamente no puedas permitírtelo. Pero muchas veces los médicos tampoco te cuidan mucho y cuando dices tengo dolor de cabeza, te voy a escribir algo. Y no quieren saber de dónde viene este dolor. También son... Pero muchas veces también, sobre todo el médico de cabecera, muchas veces recibe visitas de gente un poco hipocondríaca que se pasa ahí el día. Sí, claro. Entonces, no es justificable, pero sí que muchas veces pues a lo mejor ya están un poco hartos. Y sí que debe ser un poco... debe llegar a saturar un poco. No lo sé. No debería ser así, pero es un poco en justificación de los médicos. Ahí el médico tiene que saber distinguir quién viene con cuentitis a quién viene con... Sí. Pues así decirlo, estamos hartos de que siempre lo digan en la tele, pues no sature las urgencias, no vaya si no es necesario, pues que hay gente que se aburre mucho. ¿Y tú qué opinas sobre el tema que ha salido de que las farmacéuticas estén en manos privadas? Bueno, yo creo que es un problema sobre todo a nivel de investigación, porque a lo que van a buscar únicamente su propio beneficio. Hay ciertas enfermedades, por ejemplo las enfermedades raras, en las que no van a invertir nada de dinero ni van a investigar en ellas, porque como no es algo que afecte a un gran porcentaje de la población y no van a sacar un beneficio de ello, pues no les compensa directamente. Bueno, a lo mejor suena un poco cruel esto que voy a decir, pero merece la pena invertir millones en enfermedades raras que sufren una decena de personas en todo el mundo, a lo mejor cuando ese dinero se puede dedicar a enfermedades con mayor incidencia, como puede ser el SIDA, el cáncer, ¿no? No merecería más la pena invertir en esas enfermedades, que es al fin y al cabo lo que hacen las farmacéuticas. Invierten en investigación en enfermedades en las cuales ven que van a tener una demanda de su respectivo medicamento. Claro, ese es el problema de que es un negocio, que se va a investigar para las enfermedades que tiene la mayoría de la población, pero no puedes dejar de lado en ningún momento a gente que esté muriendo porque su enfermedad sea rara, y creo que es donde tiene que entrar también el Estado, y ahí debería haber investigación pública para dedicar y que se puedan encontrar medicamentos para todo el mundo. Lo cierto es que, tanto desde un punto de vista público como privado, los recursos son limitados. Entonces sí que hay que aplicar un poco, creo que es la ley de Pareto, vosotros lo sabéis mejor, que sois de esta rama. Pero incluso si los recursos no son ilimitados, hay que seleccionar. Y es bastante cruel, pero sí que hay que destinarlo a lo que más óptimo sea para todos. Claro, la temática de Pareto. Sí. Entonces, Claro, es que el coste de oportunidad de invertir en investigación en esas enfermedades que dices tú, raras, puede ser la vida de otra gente, a no dedicarse esos recursos a investigar en otras enfermedades más que tienen más información. Sí, yo lo comprendo, pero bueno, si no puedes dejar que haya gente que esté muriendo. ya.
eso volvemos a regular de alguna manera el que la ley de mercado no sea tan aplicable en estos temas, es decir, que no te podemos usar la ley de la oferta y la demanda para venderte medicamentos y multiplicar por 1000, creo que habéis dicho, el precio de esto, porque lo que haces es, también contribuyes a que no haya un estudio de otras enfermedades que a lo mejor afectan a menos personas, pero que sí que podrían usarse esos recursos que van simplemente a dar aún más rentabilidad a las empresas privadas en investigar otras cosas que podrían, otras enfermedades. Por eso sería muy importante eso, el no tratar igual a las farmacéuticas o a cualquier empresa que juega con la salud o otras cosas necesarias como al resto de empresas que están en un sistema de mercado, de libre mercado. Bueno, ¿conocéis el copago farmacéutico que se ha querido implantar desde que el PP ha entrado en su legislatura? Si queréis pasarlo para allá. Bueno, esta medida quería aumentar en un 10% el precio de los medicamentos hasta un 4,2 euros por envase si se trataba de una enfermedad grave, como el cáncer, hepatitis, esclerosis múltiple. ¿Qué opináis de este aumento en este tipo de medicamentos? De enfermedades graves. Yo creo que buscan más rentabilidad. Al ser estas enfermedades graves más caras, buscan efectivamente la perspectiva privada aplicada a la sanidad pública. Como es más caro y no es tan igualitario que pagar un ibuprofeno que la quimio, pues que paguen más lo que tiene quimio. Es más injusto, pero más beneficio para ellos. Sí, es socialmente inaceptable en mi opinión también, porque es por envase, ¿no? Sí, has dicho. Incide sobre la población más débil, sobre los enfermos crónicos, que son los que tienen que estar pagando el medicamento constantemente. Pero si tienes tu sanidad, tu seguridad sanitaria, ellos también tenían que pagar los medicamentos, porque por ejemplo en Alemania no se tiene que pagar por los medicamentos, solo si son para cosas especiales o muy raras, pero normalmente no se paga. Por eso es más justo, porque cada persona que tiene una enfermedad puede recibir la ayuda que necesita. Yo creo que una vez más nuestro querido Ministerio de Sanidad se preocupa más en regular nuestras tasas para ver en función de cuánto vamos a ganar, cómo podemos ganar más cuando la gente compra menos productos, en vez de preocuparse de casos de, por ejemplo, que hay en este país 800.000 niños bajo el umbral de pobreza, donde no tienen ni siquiera acceso a sanidad y bueno, ya no hablemos ni acceso a una alimentación y a subsistir, como todas esas familias. Yo estoy hablando de niños, nada más. Así que me parece otro caso de ineficiencia absoluta de nuestros ministros y nuestro Estado. Esta subida repercute sobre todo en el dinero que tiene el Estado, ¿no? No en lo que luego le vaya el Estado a pagar a la farmacéutica. Entonces, básicamente lo hacen un poco para respirar un poco más, pero lo que debería pasar es no esto, sino una buena administración del dinero público que se está derrochando por otros lados para no tener que hacer estas cosas. Claro, y en todo caso, si quieren aumentar los ingresos públicos, deberían redistribuir esta confiscación entre todos los grupos, no solo entre los más perjudicados, que son los enfermos crónicos. Que ya me parece muy negativo tener esa intención, pero
ya que lo hacen, que lo hagan sobre el conjunto de la población y no sobre los colectivos más débiles. No le veo sentido. Sí, ya pagan la salida. Y si pagan más, eso influencia directamente a la calidad de la gente. Y bueno, si se puede recortar de otras partes, yo creo que es mejor porque la calidad de la vida es muy importante. La salud es lo más que te vale en la vida, ¿no? Sí. Ahora mismo vive más años que más dinero tiene, eso está claro, ¿no? Claro, no sé dónde lo leí o si me lo contaron, no me acuerdo, pero creo que la gente que vive en el norte de Madrid vive 2 años más que la gente que vive al norte del sur, o sea, que vive en el sur de Madrid. Entonces, es algo, a mí me impactó muchísimo, que soy como a pocos kilómetros, ni siquiera puede vivir alguien 2 años más que los que vivimos en el sur, entonces no sé. Si puedes pagártelo, te curas, si no puedes pagártelo, pues tendrás que tirar. A ver, mi padre, por ejemplo, tiene esclerosis múltiple y tiene que pagarse el tratamiento pues cada vez que lo necesita, entonces va al hospital y compra medicamentos. A ver, mi padre pues no puede, la va tirando. En el momento a lo mejor que no tenga dinero o lo que sea, que espero que no, porque siempre no va a tener la familia, pero en el momento que no tenga dinero puede pasar. Ese es el problema. Aquí paga quien tiene dinero, si no, se muere de hambre. Literalmente, vamos. Entonces, ¿estáis de acuerdo en que las empresas farmacéuticas de alguna manera se lucran con nuestras enfermedades? Desde luego. ¿Por qué? Es la base de su economía, aprovecharse de nuestras enfermedades y cuanto más cara sea nuestra enfermedad, pues más efectos nos dan. Tampoco lo veo como algo negativo eso. También las empresas que producen alimentos se aprovechan de la necesidad de comer de la gente. Es lo mismo. El mercado de alimentos es completamente privado. No hay que relacionar siempre lo privado con algo malvado y perverso. Que en el sector alimenticio la competencia es gigante, entonces sí que los precios, digamos, son aceptables. Pero a nivel farmacéutico, como las inversiones son gigantes, hay poca competencia y yo creo que puede haber un oligopolio y fijar precios para los estados y eso, exprimir al máximo, estudiárselo de tal forma que al máximo beneficio, pero sin llegar al punto de lo que tú dices, de que la gente esté harta y haga algo al respecto. Sí, eso estoy de acuerdo. En la industria farmacéutica es muy proclive a comportamientos de monopolísticos. Sí. Bueno, pero lo que hay que eliminar es todo, insisto, todos esos conceptos. O sea, no estamos hablando de adquirir un coche, que ¿vale? Es una herramienta muy necesaria. No estamos hablando de adquirir electrodomésticos. Por ejemplo, vivo, por suerte, subsisto y no tengo ni horno ni batidora, ¿vale? Pero es que estamos hablando de comida, estamos hablando de un medicamento, estamos hablando de... No podemos hablar de negocio ninguno, o sea, yo he inviable totalmente hablar de negocio en alimentos, en salud y en educación. Para mí es totalmente sagrado no hablar de ningún tipo de empresa detrás de ella, porque es algo básico, es algo de... Es que si no lo tienes, te mueres directamente y adiós. O sea, estamos hablando de algo elemental dentro de nuestras funciones ya biológicas del ser humano. O sea, yo creo que habría que eliminar totalmente esa idea de mercado con alimentos, o con salud, o con educación. Que pueda haber financiación privada dentro de tal, vale, puede haber financiación, pero para contribuir, no para hacer de su negocio, sino esto es un derecho y no explotarlo como un negocio. Lo que sí, hasta qué punto puede plantarse el Estado y decir, mira, yo no te doy tanto. O me aceptas tales condiciones a la empresa farmacéutica, o yo no pago. ¿Hasta qué punto el Estado puede hacer eso para mejorar la calidad del ciudadano sin que caiga, digamos, la inversión de las farmacéuticas en el país que hace eso? En ese caso hay una medida que, bueno, no voy a hacer apología de nada,
hay una medida de cierto partido que en el caso de la industria eléctrica, ¿vale? Que la industria eléctrica ahora mismo subida de tasa y hay un mogollón de familias en este país donde no tiene agua, luz o calefacción. Incluso se pasan a, no sé decirlo, la delincuencia de pinchar luz, pinchar agua para poder subsistir. Para ser la delincuencia entre comillas, porque es absurdo el mero hecho que la gente tenga que ir a robar agua y luz. Pues la medida es, se les implanta unas medidas a estas industrias, ¿vale? No se les nacionaliza, pero se les medidas. De esto de otra vez el mercado condicionado por el Estado. Tal que, si no cumple estos requisitos, que como mínimo tienes que asegurar que toda esta parte de la población, que es casi la totalidad, tiene que tener como mínimo agua y luz. Si no lo cumples, pues lamentablemente te vamos a nacionalizar, así que tú vas a tener tu industria, tu empresa, vas a tener tus ganancias, tus beneficios, ¿vale? Pero estás totalmente condicionado. Pues lo mismo debería pasar con la sanidad y yo creo que ahí tiene que estar el punto. Bajo esa amenaza de, si no lo cumples, te nacionalizo. Entonces ya me puede decir, sí, pero entonces las industrias dejarán las empresas del país. Pues bueno, estas medidas se han tomado, otra vez en el caso de Bolivia y Uruguay, y las empresas siguen estando ahí porque siguen ganando, no ganan esas cantidades extracomunales, pero siguen ganando dinero y no les sale para nada rentable abandonar ciertos países. Sí, sí que es cierto que España es un mercado muy grande. Yo creo que si el gobierno se plantase y dijese, mira, te ponemos tales condiciones y es lo que hay, sí que funcionaría. Es más, es decir, la relación no tiene que ser tanto Estado-ciudadano como Estado-empresa privada, que es la que te da el medicamento, y las condiciones ponerlas ahí, no ponerlas por lo bajo. Pero como eso da un poco mala fama al país por medidas de que mete trabas al libre mercado y tal, pues hay miedo a hacerlo. Totalmente de acuerdo. Tal cual. Bueno, yo estoy de acuerdo en que en caso de no cumplirse las condiciones básicas de la gente, se nacionalice una empresa, en el caso, por ejemplo, una eléctrica, pero ya llevarlo al mercado alimenticio me parece que es excesivo. Me parece que solo hay que hablar de nacionalización en el caso de que se demuestre que lo público puede hacerlo mejor que lo privado. Yo sinceramente pienso que en el mercado alimenticio no funciona lo suficientemente bien y no creo que el Estado pudiera administrarlo de mejor manera. Y bueno, volviendo al tema de las farmacéuticas, sí que tendría sentido aumentar la presión intervencionista del Estado sobre esas empresas, ya que, como has dicho tú antes, hay un componente de oligopolio ahí que hay que analizar. Yo creo que también dentro del propio Estado está bastante dividido, sobre todo en las autonomías, porque de hecho, vale, a lo mejor es un poco estúpido, pero yo me enteré hace poco que dependiendo del Estado autonómico, de la autonomía, tienes diferentes vacunas y tienes, creo que en una comunidad autónoma tienes vacunas de unas enfermedades y en otras comunidades autónomas de otras. Y yo creo que eso debería estar más centralizado porque no entiendo, tampoco hay tanta diferencia es que ni geográfica ni económica de por qué si a 20 kilómetros necesitan tal vacuna, ¿por qué en otro sitio no? O vacunas que en cierta comunidad autónoma es gratis y otras no. Entonces yo creo que si estuviese más centralizado sería más fácil de meter más. Respecto a eso, lo de las comunidades autónomas, a lo mejor puede que lo que hayas escuchado ya es cierto, pero es tanto las medidas que se imponen en la península ibérica y las medidas que se toman en Canarias. Porque en Canarias nosotros contamos con otro tipo de tributación, otro régimen económico fiscal, el REF, que dada por su lejanía y por su difícil acceso, porque bueno, solo puedes acceder a la Canarias por avión, puedes ir en barco, pero son semanas, son días y no es viable. A lo mejor puede que sea eso y bueno, y es muy interesante, habría que ver lo de las comunidades autónomas porque sí es cierto que a lo mejor no es lo mismo que puedes coger en el sur de la península, en Andalucía, o a lo mejor algún gripe catarro que puedes coger en el País Vasco francés, pero tienes razón en eso, totalmente de acuerdo que hay que descentralizar bastante
lo que es las comunidades autónomas con respecto a la posición del Estado en la salud. ¿Qué opináis de la noticia que salió ayer en algunos medios de comunicación que decía que el nuevo ministro de Sanidad había echado hacia atrás la medida de copago hospitalario que impulsó la anterior ministra? Sí, bueno, a ver, yo creo que es totalmente una medida electoral, como se ha dicho antes. A ver, está claro. Está intentando hacer las cosas bien para asegurarse ciertas posibilidades para salir otra vez elegidos en las siguientes elecciones. Personalmente me parece algo rastrero, o sea, eso de hacer las cosas bien a menos de un año de unas elecciones me parece fatal, o sea, me parece horrible, pero bueno, en fin, así va todo. Prometemos antes, hacemos luego lo que nos da la gana después y luego volvemos a prometer para volver a salir otra vez elegidos. Pero bueno. Y no es ni tomando una medida que cambie algo, sino avisar de que ocurrirá algo y luego no pasa y ya parece que, como corregimos porque creo que no lo diré bien, la subida de la factura de la luz creo que era un 13% y al final decían que iba a subir un 13% y al final solo subió un 2 o 3 y ya lo decían que era como un triunfo por parte del gobierno de que, pero es más, seguía siendo algo negativo y yo creo que desde un principio te hinchan la cifra sabiendo que luego va a ser menos para que la imagen no sea tan mala. Sí, en plan, hemos acertado. Bueno, lo que habíamos previsto, pero Sí. Pero hemos hecho. O ahora, pues eso, no ha cambiado nada y por eso somos buenos. No ha cambiado nada, he empeorado totalmente. Nos han prometido Lorena y Moro y nos han dado una hostia en la cara, básicamente. Claro, pues que aparte de ser una medida completamente electoralista, Sí. Los últimos sitios en donde se han llevado a cabo las medidas del euro por receta y tal, han sido en Ceuta, precisamente en Ceuta y Melilla, que son justo las comunidades que no tienen competencias en sanidad como otras. Y sí, creo, no estoy seguro, pero creo que son solo en Ceuta y Melilla donde se han aplicado estas medidas. Sí. En Cataluña no sé si estuvo unos días y la gente se negó. Sí, pero o sea, se echaron atrás, ¿no? Sí. Totalmente. Tú vas a comprar un medicamento y de repente te piden €1. Pero bueno. Yo creo que cualquier medida que haya aceptado una ministra, la señora Ana Mato, donde de la nada nos metió en un lío con el tema del ébola, aparte de ser, claro, un asunto electoralista ahora de echarlo atrás, yo creo que también fue porque ahora van a poner una medida implantada por la anterior ministra de Sanidad. Yo creo que me saldría, vamos, si les queda el 19%, creo que es la intención de votantes del PP que les queda ahora, pues se quedaría ahí. En fin, no voy a especular, pero ya nos imaginamos más o menos cuál es el porcentaje. Pero sí, es todo estrategia de voto. Claro, esta gente ya les da igual quién se muera, quién viva o si se salva el 40% de la población o no. Creo que ya es una vergüenza. Vergüenza. Bueno, ¿y qué opináis del trato que tienen los farmacéuticos o las personas que trabajan en farmacias de cara al público? El trato de farmacéutico de... No sé, a mí mi farmacéutica se me convirtió en así un tanto bueno. No sé qué veis hacer. Supongo que depende a la farmacia que vaya. No sé, me parece algo un poco... No sé si tiene algo que ver, yo no le veo un poco el sentido del trato que recibes por parte del farmacéutico de la farmacéutica a la hora de adquirir un producto. No sé, a mí me pilla un poco. Yo creo que ya tiene más que ver con la persona, ¿no? Más que con el contexto. Hay de todo, pero ya que soy trabajador y pertenece a una empresa privada, sí que es cierto que como tiene alguien detrás, pues sí, pues su comportamiento sí que es un poco más... No ser tan altruista como a lo mejor puede que la persona piense en plan, es que te daría todos los medicamentos ahora, pero es que tienes una camarita, claro. Sí, por ese lado y también por el otro de
sí que intentar atenderte y dar un buen servicio siempre que pagues, claro. Sí, un poco las dos cosas, que no pueden irse ni a un extremo ni al otro. A mí me tiene cariño, pero si no me dice que me corto los rizos y la barba. Me parezco un paraflota. Bueno, y con sinceridad ya para terminar, ¿habéis podido expresaros libremente? Sí, yo creo que sí, totalmente. Pues, bueno, esto es todo. Muchas gracias por haber participado. Os voy a pasar una ficha para que me pongáis vuestros datos. La vais pasando. Vamos a ver.